El pasado remoto de nuestra especie se encuentra velado por el cuasi infranqueable manto inmemorial del tiempo, siendo escrutable solo a través de los pocos vestigios que el infame paso del tiempo no se molestó en esfumar. No obstante, lo poco que conocemos de las primeras desventuras de los hombres primigenios, sabemos que en ese pasado remoto hubo momentos remarcables y decisivos en el avance y desarrollo de nuestra especie. Seguro que de inmediato piensas en el dominio del fuego, la agricultura o la creación de herramientas, pero hay otro momento destacable que atañe directamente a la temática de este video, y es que hubo una primera vez en la que un hueso roto sanó. En el mundo salvaje, un hueso roto representa una sentencia de muerte para cualquier animal, pero hubo una primera vez en que un individuo cuidó de otro, le alimentó y le protegió hasta que volvió a ser capaz de valerse por sí mismo. Algo completamente impensable en el reino animal, donde solo sobrevive el más fuerte. Y quizá fue así que la medicina vio su comienzo, y desde entonces no paró de evolucionar. Pero desde luego no todo fueron aciertos. Y es por eso que hoy te hablaré de algunas de las más demenciales prácticas médicas del pasado. Trepanación. La trepanación es una práctica médica que consiste en abrir un agujero en el cráneo de una persona hasta dejar el cerebro expuesto. Con este método se pretendía curar todo tipo de males relacionados con el cerebro, desde migrañas hasta epilepsias o psicosis. Su praxis se rastrea hasta el periodo neolítico, siendo una práctica bastante antigua, unos 5000 años antes de la era común. Es de hecho una de las técnicas quirúrgicas más antiguas de las que se tenga constancia, y se las arregló para mantenerse vigente a lo largo de varios milenios. Incluso hoy en día aún quedan algunas culturas que lo practican. En ciertas culturas antiguas como la egipcia o la maya, las trepanaciones no solo se realizaban con propósitos médicos, sino que también se llevaban a cabo con fines místicos. Las versiones más antiguas de este procedimiento se hacían con ayuda de un objeto punzante, mientras que las más recientes se llevaban a cabo con un instrumento llamado trépano, artilugio que dio nombre a esta técnica. Por barbárico y brutal que suene este procedimiento, lo cierto es que ser sometido a una trepanación no significaba una sentencia de muerte per se, ya que, por increíble que parezca, se han encontrado cráneos muy antiguos sometidos a trepanación que presentan signos de haber sobrevivido al procedimiento. Esto demostrado por el crecimiento de nuevo tejido óseo alrededor del agujero de la trepanación. La versión moderna de este procedimiento es la craneotomía, la cual en la actualidad se emplea como acceso quirúrgico en algunas operaciones de neurocirugía. Curación del cráneo de Babilonia. Muchas prácticas médicas de periodos pretéritos estaban íntimamente relacionadas con el misticismo y la religión. No existía una línea divisoria entre ellas, de modo que los médicos a menudo tenían más en común con los sacerdotes y exorcistas que con los médicos modernos. Para los antiguos babilonios, la mayoría de enfermedades eran el resultado de la influencia de fuerzas demoníacas o el castigo de los dioses por fechorías pasadas. Es por ello que, fundamentado en esta creencia, muchos remedios y curaciones de los médicos babilonios involucraban algún tipo de componente de magia. Y es así como obtenemos una práctica médica que involucra el cráneo de un muerto como medio de sanación. Desde luego, y como cabría esperar, estas supersticiones daban como resultado estrambóticas asociaciones. Por ejemplo, para alguna persona que padeciera dolor de muelas o rechinase mucho los dientes, el médico aconsejaría a la persona dormir junto a un cráneo humano durante al menos una semana, ya que se pensaba que dicho malestar podía haber sido causado por el espíritu de algún pariente fallecido que estaba intentando ponerse en contacto.
Para estar completamente seguro de que el espíritu sería exorcizado de manera exitosa y con él la dolencia desapareciera, se requería que la persona lamiera y besara el cráneo 7 veces cada noche. Se sabe de la existencia de este tipo de sanación gracias a los antiguos textos nigrománticos. Remedio para hemorroides de la Edad Media. No podemos hablar de cosas turbias en la historia de la humanidad sin mencionar a la siempre confiable y nunca bien ponderada Edad Media, ¿verdad? Pues bien, déjame contarte cómo es que se curaban las hemorroides en la época del oscurantismo, que, si bien hubiera sido válido pensar que las hemorroides son un problema exclusivo de nuestra época y de nuestros malos hábitos, pues no, es un mal tan viejo como desagradable. Ahora bien, uno de los métodos utilizados en la Edad Media para ponerles fin requería de la ayuda de un sencillo instrumento, ni más ni menos que una varilla de hierro al rojo vivo. Sí, escuchaste bien. Para acabar con las hemorroides se precisaba introducir una varilla candente por... bueno, tú ya sabes por dónde. La lógica detrás del procedimiento era sencilla. En la Edad Media ya se hacía uso de la cauterización como método para cerrar heridas y detener hemorragias. La cauterización se hacía con ayuda de un instrumento caliente. Al aplicarlo sobre el tejido, el hierro caliente destruye una parte del mismo y cierra los vasos sanguíneos. De modo que, si esto funciona sobre una herida abierta en la piel, entonces las hemorroides también podían ser cauterizadas. Muchas prácticas médicas de la antigüedad en realidad no servían para nada. Producían efecto placebo en el mejor de los casos. Pero lo gracioso es que este procedimiento sí que funcionaba. Carajo que funcionaba. Pero por demás está decir que quienes se sometían al procedimiento no pasaban un rato para nada agradable. Sangría. La sangría era una práctica que consistía en extraer sangre de un paciente con ayuda de un objeto punzante, ya fuese agujas o inclusive sanguijuelas. Esta práctica pertenece a un periodo histórico mucho más reciente que los anteriores. Fue muy común en los siglos XV, XVI y XVII, y se usó hasta bien entrado el siglo XIX. La finalidad del procedimiento era equilibrar los así denominados humores del cuerpo, siendo estos la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra. Por aquellas épocas se creía que estos humores eran segregados por el corazón, el cerebro, el hígado y el vaso respectivamente. Se teorizaba que los males del cuerpo eran provocados por un desequilibrio de estos fluidos, y la sangría era el medio de restablecerlos a su equilibrio natural. Hoy en día sabemos que la teoría de los humores es errónea, y sabemos también que las sangrías carecen de los efectos curativos o beneficiosos para el cuerpo que antaño se afirmaba poseían, por lo que cualquier tipo de mejoría era solo resultado de efecto placebo. No obstante, el drenado de sangre sí que posee un beneficio terapéutico real en determinadas situaciones. La versión moderna de la sangría es la flebotomía terapéutica, en la que igualmente se extrae una cantidad segura de sangre de un paciente en busca de un beneficio. La flebotomía terapéutica se emplea en personas con problemas de sobrecarga de hierro en la sangre, así como personas con policitemia vera y otras poliglobulias en las que existe un exceso de glóbulos rojos que causan problemas. Lobotomía. La lobotomía es un procedimiento de psicocirugía desarrollado durante la primera mitad del siglo XX. Dicho procedimiento consistía en seccionar uno o más fascículos nerviosos de un lóbulo cerebral con ayuda de un instrumento llamado orbitoclasto. Este instrumento se introduce por la extremidad interna del ojo del paciente. Después se golpea con ayuda de un mazo de caucho hasta que éste alcanza las estructuras del lóbulo frontal y corta sus conexiones nerviosas. Usando palabras menos doctas,
Básicamente, la lobotomía consistía en introducir un picahielo por el ojo de un paciente, aporrearlo múltiples veces con un martillo hasta que el filo punzante se hundía lo suficiente como para alcanzar la parte del cerebro correspondiente al lóbulo frontal y rebanar una parte del mismo. Esta cirugía tenía por finalidad ayudar a pacientes con casos graves de enfermedad mental, tales como la psicosis o la esquizofrenia. Se utilizaba como último recurso cuando el paciente no tenía ninguna otra forma de alivio o tratamiento. Los resultados de la operación eran cuanto menos perturbadores. Una buena parte de quienes eran sometidos al procedimiento quedaban completamente idiotizados, incapaces de comunicarse, caminar o ya siquiera alimentarse por sí mismos. Pero permíteme, todavía no te he contado lo más perturbador de esta historia. El hombre que estás viendo en pantalla es el Dr. Walter Freeman, quien fuera apodado el Dr. Lobotomía. Es ni más ni menos que la personificación misma de la mala praxis y la negligencia médica. Freeman se encargó de diversificar el público objetivo de la lobotomía transorbital, llegando a practicar el procedimiento incluso en personas completamente sanas. Aseveraba que el procedimiento les resultaría igualmente beneficioso. Desde luego, tal hipótesis no tenía mayor sustento que las propias creencias de Freeman. Se encargó además de volver el procedimiento mucho más rápido y eficiente, llegando a poder ser llevado a cabo en cuestión de minutos y de manera ambulatoria. Por supuesto, dejando de lado cualquier tipo de ética o profesionalismo en el proceso. De este modo, Freeman llegó a practicar más de 3.500 lobotomías a lo largo de todo Estados Unidos. Recorría el país a bordo de una furgoneta, misma en la que llevaba a cabo la cirugía. Se rumoreaba que con cariño apodaba a esta furgoneta la Lobotomóvil. Da mucho que pensar que el caso del Dr. Lobotomía haya sucedido hace apenas poco más de 50 años, lo que significa que muy probablemente algunos de sus pacientes todavía se encuentran con vida, zombificados, convertidos en no más que una carcasa, solo un cuerpo sin alma. Cuando escuchamos acerca de este tipo de sucesos, de inmediato los asociamos con tiempos remotos, donde, según nuestros juicios de valor, había menos conocimiento y menos sentido común. Pero cuando te pones a pensar que un procedimiento tan barbárico como las lobotomías no tienen siquiera un siglo de antigüedad, te das cuenta que las prácticas médicas de la actualidad bien podrían no estar exentas de llegar a caer en la sinrazón, la negligencia y la insensatez. Es muy probable que, en un futuro, ciertas prácticas médicas de nuestro tiempo serán vistas como salvajes y anticuadas. Algún día los médicos del futuro mirarán hacia atrás y se expresarán con escándalo y asombro ante la manera en que los médicos de nuestros días realizaban cirugías, cómo se curaban los huesos rotos y sus extenuantes periodos de recuperación, o ni hablar de cómo se trataba el cáncer, sometiendo a los pacientes a altas dosis de radiación ionizante o suministrándoles potentes fármacos altamente nocivos. Quizás reflexionen y exhalen con agradecimiento el no haber nacido en esta época, así como nosotros ahora mismo miramos al pasado y estamos aliviados de no haber vivido en la época donde todas estas prácticas médicas eran vigentes. Pero dime, ¿tú qué opinas? Si tuvieras que ser sometido a cualquiera de estos procedimientos, ¿cuál preferirías? Cuéntame por favor en la caja de comentarios. Por mi parte es todo. Mi nombre es Valgen y te veré en las sombras.